Muy buenas tardes. Yo espero tratar de abrir un poco, expandir, digamos, lo que es el panorama sobre las tecnologías de asistencia para la movilidad. En este caso son las sillas de ruedas, ¿verdad? Hablemos un poco de lo que son las tecnologías de asistencia. Según la OMS, o también llamadas tecnologías de apoyo, permite y promueve la inclusión y la participación, especialmente de las personas con discapacidad, los ancianos y los individuos con enfermedades no transmisibles. La finalidad principal de esos productos es conservar o mejorar las funciones y la autonomía de las personas y de este modo promover su bienestar. Esas ayudas permiten a las personas llevar una vida digna, sana, productiva y autónoma, así como estudiar, trabajar y participar en la vida social. Y hablando en sí de la movilidad, las tecnologías de asistencia para la marcha son dispositivos que proporcionan durante el desarrollo de esta un apoyo adicional del cuerpo humano al suelo. Su objetivo es permitir el desplazamiento y la movilidad, así como la bipedestación entre ellos. Entre ellos podemos decir que tenemos las prótesis, las órtesis, bastón de un punto, bastón de 4 puntos, bastón canadiense, a este incluso le dicen bastón de codera, pero siento que es un término que no va de acuerdo al bastón canadiense, porque yo he visto varias láminas y se observa que digamos, el brazalete queda completamente en el codo y esto dificulta la flexoextensión del codo en sí, siento que va a causar laceraciones. Nosotros a nivel, digamos, de cal, como dice, nos dejamos a nivel de un tercio proximal del codo. Entonces sería, sí, ¿no? Tenemos también las muletas axilares, la andadera estándar, la andadera con asiento, la andadera posterior del niño y específicamente, y lo más primordial que hemos venido a hablar, son las sillas de ruedas. Bueno, hablando, digamos, una silla de ruedas, ¿para quién es? Específicamente, ¿para quién sería? Sería para aquel usuario que es totalmente, que sea dependiente en su movilidad. Hablando, digamos, que no puede caminar. Este es el primer grupo. El siguiente grupo es aquellos pacientes que pueden caminar, pero espacios cortos. Esos son las personas, o digamos, los dos grupos, que lo más grande en sí, para que un paciente pueda utilizar una silla de ruedas. Aquí vemos dos tipos de silla de ruedas. Tenemos la silla de transporte. Vamos a hablar de la más sencilla, digamos, con respecto a los usuarios, que es la silla de transporte. Esto solamente la vamos a utilizar para hacer el transporte del usuario. Específicamente lo estamos utilizando en pacientes geriátricos, pacientes dependientes, que sean adultos. Y ahí tenemos la silla hospitalaria, que esta la podemos utilizar en pacientes de que se van a recuperar en cierto tiempo una fractura de cadera, una fractura de tobillo, cosas de que sabemos que al cierto tiempo él va a comenzar a caminar, a laborar y utilizar muletas axilares o un bastón o una andadera, ¿verdad? Y seguimos con la silla de ruedas estándar. En esta silla de ruedas estándar es la que el usuario que está ingresado es la que está utilizando él. ¿Por qué motivo se le entregó esta silla a él? Es un paciente joven, pero comenzamos con la rehabilitación. Esta silla estándar nos da la factibilidad de que podemos quitarle lo que son los apoyabrazos y los apoyapiés. Y hablando de los otros dos casos anteriores, de las otras dos sillas, esas no pueden desmontarse nada, ¿verdad? No podemos quitar ni los apoyabrazos ni los apoyapiés. Ya esta silla estándar, sí podemos quitar apoyabrazos y apoyapiés, y son plegables. En el caso del usuario que tenemos, se le entregó esta por su tiempo de evolución. Es posible que más adelante él vaya evolucionando y, como dijo aquí la licenciada, de que podemos llegar a un momento cambiarse, ¿verdad?, a una silla semiactiva o una silla más funcional para ellos. Perdón. Tenemos las sillas de cuadriplégicos. Estas sillas son especialmente, como dice la palabra, cuadriplégicos. Tenemos el respaldo alto con cabecera, el fulcro o el punto de apoyo, digamos, de las llantas traseras está más tirado hacia atrás. Pero en cambio, con la estándar es una silla de ruedas de que tiene su fulcro, su punto de apoyo de la llanta trasera a nivel de 90 grados, ¿verdad? Que está completamente estándar. En cambio, con la silla de cuadriplégicos, esta tenemos el punto de apoyo
de la llanta trasera un poco más atrás. ¿Por qué? Para darle mayor soporte al usuario y que nosotros podamos plegar la silla, abrirla completamente. Esta tiene también sus pierneras, ¿verdad? No solamente la podemos ocupar en cuadriplégicos, también en tramos craneoencefálicos, pacientes que están dependientes. Como vuelvo a repetir, no de estas sillas van a quedar específicamente para un usuario específico. Es posible que estos usuarios vayan avanzando y así se les va a ir cambiando la silla de ruedas. Si observan, tiene que son los apoyapiés extensibles y con piernera, ¿verdad? Los frenos los tiene, la mayoría todos los tienen atrás en las manijas de atrás, donde propulsa el cuidador, y los apoyabrazos también que son desmontables. Teniendo otros casos, tenemos la silla de rueda para hemipléjico, como su término lo dice, para una persona con una hemiplegia. ¿Por qué motivo de hemipléjico? Tenemos una de palanca, que el usuario toma con su miembro superior dominante, ¿verdad? Y va haciendo hacia atrás y adelante como un remo. La diferencia entre la otra silla que tenemos con doble aro impulsor, que se observa en la silla de ruedas inferior, vemos dos aros impulsores, que son, digamos, para a donde el usuario va a utilizar su mano, su brazo dominante. Entre las dos sillas, el problema que tenemos con la silla de como remo, es un gran desgaste energético que tiene el usuario. Y mayormente los usuarios que utilizan estos son ya personas de tercera edad, ¿verdad? Y es bastante cansado. Estas a nivel de mercado no hay muchos. Lo que nosotros hacemos es, si la silla de ruedas que tenemos en el momento de la evaluación, hay unas que tienen la habilidad, digamos, o la factibilidad de las que podemos bajar lo que es el chasis, ¿verdad? De que el paciente se puede propulsar con su mano de dominio y su pie, ¿verdad? Que está sano. ¿Verdad? Es lo que hacemos cuando no tenemos este tipo de silla de ruedas, que son bastante escasas aquí. Hablando de las sillas semiactivas, son sillas de ruedas con un pacientito que sea totalmente independiente. Mayormente se les entrega a los jóvenes, ¿verdad? Y que cuando hablamos de independientes totalmente, ellos se puedan movilizar en cualquier tipo de terreno, ¿verdad? Estas son las sillas semiactivas o también le dicen semideportivas, ¿verdad? Y las sillas estas son totalmente desmontables. Desmontamos lo que son las llantas traseras, el respaldo es abatible, ¿verdad? Y estas sillas las podemos utilizar en pacientitos que son, en el caso que tuvimos con la doctora aquí, el caso clínico, él la puede utilizar, pero estas sillas las estaría ocupando más adelante, ya cuando está con mejor evolución, ¿verdad? Entonces, estas son bastante, el mismo usuario, si en dado caso tiene vehículo, el mismo usuario la puede desmontar y guardarla en su carro, ¿verdad? Es más fácil. Podemos hablar de parapléjicos, un niño de PC que no esté totalmente tomado puede utilizarlo, siempre y cuando sea la previa evaluación. Todo este tipo de sillas de ruedas son previa evaluación al usuario. Y así, según lo que vamos observando, si vamos a ver de tal manera, si tenemos en el stock de sillas de ruedas, porque nosotros funcionamos con socios cooperantes. Según la silla que tenemos, si tenemos esa silla le entregamos a ellos, ¿verdad? Y tenemos las sillas que son totalmente deportivas. La silla negra con rojo, esa silla es una silla para jugar básquetbol, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Tenemos como guardapán en la parte de abajo, ¿verdad? Que evita los choques con las otras sillas, además de que las llantas son totalmente inclinadas para un mayor soporte para ellos, mayor seguridad y evitar, digamos, caídas fácilmente. Y además estas sillas cuentan con 5 llantas, las 2 llantas traseras, las 2 llantas orientables que están adelante y la llanta trasera de soporte o de seguridad. Y la amarilla, esta silla es una para silla de atletismo. Según el deporte que se hace, así va a ser el tipo de silla de ruedas. Tenemos también para ping-pong, para tenis, ¿verdad? Y la diferencia de la silla de atletismo, se observan el aro impulsor es más pequeño, ¿verdad? A comparación de la mayoría de sillas.
¿verdad? Y adelante la llanta orientable, que solo es una, tiene una manija para maniobrar lo que es la llanta orientable. Esa se maneja manualmente, ¿verdad? Y estas sillitas estamos hablando ya que son las sillas neurológicas, son para pacientes exclusivamente de PC, de traumas craneoencefálicos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de estas sillas con las demás? Que estas tienen, mayormente se utilizan en niños. Porque en niños se trata la manera de buscar el mayor soporte en ellos, ¿verdad? El mayor cuidado en ellos. ¿Por qué motivo? Porque ellos van en pleno desarrollo, van creciendo. Entonces necesitamos soportes laterales, soportes pélvicos, soporte de cabeza, a veces necesitamos pecheras o arnés, cinchos pélvicos, a veces también necesitamos lo que son separadores de pierna. Según la evaluación que se va haciendo, así vamos nosotros viendo lo que va necesitando el pacientito. Eso sí, estas sillas de ruedas, lo bueno que tienen que son bastante funcionales totalmente para un usuario de este tipo. Y hablando de niños, los niños estos van creciendo, se les da un seguimiento a ellos que dentro de 6 a 8 meses, estos niños van creciendo, más o menos crecen de 3/4 de pulgada a 1 pulgada, ¿verdad? Entonces necesitamos volver a hacer reajustes de nuestra silla, se cambian todos los soportes, se alarga lo que son el respaldo, ¿verdad? O el asiento también se hace hacia adelante, porque nos van creciendo estos niños y hay que ir cambiando, ir modificando cada vez, ¿verdad? Hablando de soportes, tenemos variedad de soportes en este caso. Como le digo, son en este caso también esta silla, la mayoría de estas de ruedas llevan totalmente sus llantas traseras bastante hacia atrás para que tengan un mejor, un mayor control, una mayor estabilidad, ¿verdad? Y también tienen sus llantas de seguridad, que son las partes de atrás, son llantas pequeñas que llevan en la parte trasera del silla de ruedas, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de los 8 pasos. ¿En qué consisten los 8 pasos según la OMS? La OMS creó hace bastante un paquete de suministro de silla de ruedas. Entonces, últimamente estamos utilizando esto, ya tenemos más de 10 años, 10, 15 años estarlo utilizando. ¿En qué consisten los 8 pasos? En este caso, la doctora Cruz nos refirió al paciente, ¿verdad? Estamos hablando del primer paso, es la cita y derivación. La cita la da la doctora y ella nos va a derivar el paciente a nosotros. En este caso se hace casi los 8 pasos se nos hace, digamos, interno, en el IRRI o en el CAR, ¿verdad? La doctora le da la cita al usuario y se nos deriva a nosotros. Venimos nosotros. Ese fue el primer paso. En el segundo paso estamos hablando del estudio. Ahí viene con nosotros, vemos. Tomamos medidas, lo que son de caderas. Lo más importante en la toma de medidas son las tomas de cadera. Después sigue, si es un adulto, la toma de cadera. Después seguimos, toma de largo, de muslo, ¿verdad? Y después también tomamos la de pantorrillas, la que nosotros hicimos creo que si podíamos hablar, digamos, específicamente a dónde son específicos los puntos que se toman, ¿sí? En este caso, en las tomas de caderas, estamos tomando totalmente lo que es la cadera o el ancho de la cadera. En este caso, el hombre es un poco más delgado que la mujer. Las mujeres son un poquito más anchas de las caderas, entonces partimos de ese punto, ¿verdad? En cambio, a nivel del muslo, tomamos a nivel de la parte trasera del glúteo hasta el hueco popliteo. Aparte, en el hueco popliteo quitamos de 1 pulgada más o menos. ¿Por qué quitamos esta pulgada? Si el pacientito mide 18 pulgadas, digamos, de muslo, quitamos 1 pulgada de muslo porque ese va a ser el tamaño de lo que es la profundidad del asiento. Si nosotros lo dejamos pasado, lo ponemos de 18 pulgadas, el paciente se va a lacerar totalmente lo que es en el asiento y eso hay que evitarlo. En el segundo, en la pantorrilla, ese lo dejamos tal cual es, son 14 pulgadas y lo dejamos a la altura, eso es del asiento hacia los apoyapiés, son 14 pulgadas. Y siempre resguardando lo que sería, digamos, tobillo tiene que estar a 90 grados, rodilla a 90 grados, si es posible cadera a 90 grados. Y ya, si hablamos de niños, tomamos la altura del hombro
del hombro. Si mide el niño, digamos, 15 pulgadas, digamos, de hombro, le damos 2 pulgadas al niño de respaldo. ¿Por qué motivo? Porque vamos a colocarle una pechera al niño. Y si no dejamos esa pulgada o 2 pulgadas y lo dejamos completamente el respaldo a la altura de ellos, pues al poner la pechera, lo que vamos a hacer con la pechera es agacharlo totalmente. No, necesitamos de que el pacientito van creciendo. Y entonces necesitamos que todo eso vaya en mejor lograr y cuidar lo que son todas la fisonomía del niño, ¿verdad? Con los apoyabrazos, aparte de eso, tomamos lo que es la medida del respaldo y después nos vamos al nivel de la altura de la cabeza. ¿Por qué a la altura de la cabeza? Para buscar el apoyacabeza que le vamos a colocar. El apoyacabeza va a ir al nivel de lo que es el occipucio, ¿verdad? Esto es con los estudios. Ya teniendo todos los estudios ya hechos, procedemos, digamos, en el tercer paso a la prescripción de la silla. Y como les he dicho anteriormente, que nosotros trabajamos aquí con socios cooperantes y nos desenvolvemos con lo que tenemos, ¿verdad? Y así buscamos la silla más o menos apropiada para ellos. Porque en un terreno irregular no podríamos estar entregando a un pacientito con una silla estándar. Si en dado caso no tenemos o tenemos esa silla, y si tenemos la otra opción, entonces nos vamos con la otra opción. Porque en una silla, en un terreno irregular, perdón, tenemos que entregar una silla de ruedas que sea con llantas anchas, ¿verdad? Que sean inflables, las llantas traseras y las llantas delanteras igual. Tienen que ser llantas anchas de 8 pulgadas, ¿verdad? Y hablando de tamaños de llantas, tenemos de 22 pulgadas, de 20 pulgadas. Bueno, van según los tipos de sillas de ruedas y así son los tipos de llantas. Y lo más idóneo en un pacientito que sea en terreno irregular, en el campo, hablándolo así, es una llanta totalmente ancha para que haya mejor tracción, ¿verdad? Si entregamos una silla con llantas angostas, entonces no nos va a servir mucho porque no va a haber mucha tracción, se nos va a dificultar. Si no, cada caso está el paciente vive en una playa, entonces esa llanta se le va a hundir totalmente. En cambio, con una llanta ancha, el paciente va a poder desplazarse un poco mejor. Entonces buscamos la prescripción, buscamos una silla de ruedas más o menos adaptable al usuario, al ambiente de vida de ellos, ellos trabajan igual, todo eso lo estamos evaluando, todo eso se valora. Y como les digo, si tenemos la silla donde aparece el paciente, se le entrega, ¿verdad? De aquí venimos con los financiamientos y pedidos. Esto es un dado caso que tenemos algún socio cooperante que nosotros le solicitamos la silla de ruedas a ellos, pero eso es bastante difícil aquí en medio de nosotros. Como digo, trabajamos con cooperantes y lo que nos dan es con eso resolvemos, vamos resolviendo el día a día, ¿verdad? Y este es el cuarto paso. Ya en el quinto paso, en este programa supuestamente hay un taller que nosotros mandamos y solicitamos esta silla de rueda a este taller. Entonces, ellos nos preparan el producto. En el caso de este sería la silla de ruedas. Todo esto nosotros lo hacemos, pero lo hacemos internamente. Como le digo, tenemos la silla de ruedas en el momento, se la entregamos, si la tenemos, la entregamos y todo eso. Todos los 8 pasos se nos resume casi totalmente que en 3 horas o 4 horas, ¿verdad? Entonces, preparamos la silla de ruedas, hacemos la prueba de ajuste, que es la número 6, con el pacientito sentadito, vemos los apoyapiés, vemos si calza bien la silla de ruedas. Siempre una silla de ruedas para un usuario debe de quedarle que nosotros podamos meter nuestras palmas de las manos entre el muslo y los apoyabrazos. Esa es la talla estándar. No hay que entregar una silla de ruedas a un paciente que hasta la botella de gaseosa podemos traer de 3 litros. Entonces no es así. Hay que entregar la silla de ruedas que son nuestras palmas de las manos entre exactamente entre el muslo del usuario o la cadera del usuario y los apoyapiés, los apoyabrazos, ¿verdad? Vemos si ajusta bien. Todos estos productos, como les digo, llevan sus dispositivos de adaptación postural. Como les había dicho anteriormente, tenemos todos esos dispositivos ODAPS, tenemos los apoyapiés, tenemos los apoyacabezas, los cojines pélvicos, los cojines de tórax, de tronco, las pecheras. Entonces, a veces hay usuarios que necesitan
A veces el paciente se desliza en la silla, se desliza en el respaldo. Entonces nosotros tenemos que venir a colocarle un cojín o una antilanzada, ¿verdad? Para que el ajuste bien y quede bien. Y mayormente esos casos se nos dan en los casos de hemiplegia, que ellos también tienen, por estarse empujando con su pie, se van hacia atrás, ¿verdad? Se van deslizando sobre el silla de ruedas y eso hay que evitarlo porque hay un cizallamiento y venimos a ocasionar una escala por fricción, ¿verdad? Entonces, por eso se hace la prueba de ajuste, ¿verdad? Ya con el séptimo paso es la capacitación de los usuarios. El paciente es primera vez que se le enseña, se le entrega una silla de ruedas. En el caso del usuario del aula, a él se le enseñó la silla de ruedas, cómo tenía que utilizarla, cómo el usuario debe de manejar la silla. Se le enseña al cuidador todos los cuidados que debe tener con la silla. Hay que evitar con esto en la capacitación, evitar de que se moje la silla, que nos dan muchos casos a veces en el área del programa de silla de ruedas de que nos llevan todas oxidadas las sillas. ¿Por qué? Porque no las mojan, a veces las golpean. Hoy por lo menos tuvimos un caso de que llegó una sillita de un niñito que le habían quebrado lo que es a donde iba el soporte de la llanta orientable. Entonces nos tocó que cambiarla, ¿verdad? Entonces son cosas de que a veces el mismo usuario o el mismo familiar no considera de que a pesar de que me la han regalado, me va a volver a dar otra. Y no, nosotros tenemos el concepto de entregar una silla de ruedas, ya es vida útil para nosotros una silla de ruedas, estamos hablando de 3 años. Pero en esos 3 años nosotros le estamos dando mantenimiento. Cuando decimos mantenimiento, se nos acabaron los valeros, se nos rompió el respaldo, el asiento. Entonces, a estos pacientes se les da una cita para que puedan acceder al programa de silla de ruedas. Si nosotros tenemos el repuesto, con mucho gusto lo colocamos. A veces también se le arruinan lo que son los deslizaderos, que se llaman, lo que uno sube y baja, lo que es el deslizadero, unas piezas plásticas, que esos también se quiebran fácilmente. Y esas cosas a veces las quiebran ellos mismos. ¿Por qué? Porque no tienen el cuidado de la silla de ruedas. Ellos dicen, bueno, me van a entregar una silla de ruedas, ya me la acaban de dar, puedo ir a pedir otra. No, son 3 años de vida útil para nosotros una silla de ruedas y en esos 3 años la estamos reparando y la estamos adaptando. En los casos de los niñitos, ellos los estamos viendo entre 6 a 8 meses, ¿verdad? Porque, como les había dicho, nos están creciendo, más o menos de 3/4 de pulgada a 1 pulgada, y hay que hacer modificaciones, ¿verdad? Con ellos, con esos casos. Entonces le enseñamos al usuario el uso de la silla de ruedas, el cuidado de la silla de ruedas, que es muy importante. Nos llegan casos también, bueno, no sé si sería bueno hablar de esto aquí, pero nos llegó un caso de una señora con su hijo, de que le dio la silla para reparación y tenía un sinfín de cucarachas. Exagerado. Yo nunca había visto. En mis 25 años de trabajar en silla de ruedas, quizás lo máximo que he visto una silla de ruedas en buen estado son 3, limpitas y bien asiadas. 3, pero mira, ahí se ven casos de casos. Claro. Entonces, uno trata la manera, le enseña al usuario, le enseña al familiar cómo debe tener cuidado con la silla de ruedas, pero es bien difícil trabajar ya en el campo con ellos. Y en el 8º paso, estamos hablando del mantenimiento, lo que nosotros hacemos, mantenimiento y reparación y seguimiento. A veces nos dan casitos, digamos, de que a veces el paciente no puede salir y tenemos que hacer una visita in situ. Vamos. Hace poco entregamos una silla de rueda aquí en el Candelaria de la Frontera, un casito bastante especial. Entonces, a veces nos preguntan cómo se evalúa nosotros, cómo evaluamos nosotros. En aquellos tiempos yo veía una fotografía, sí, es tal silla. Y estando en el campo, porque nosotros a veces teníamos campañas, salíamos y hacíamos pequeñas donaciones. Hacíamos pequeñas campañas, atendíamos entre 20 y 25 usuarios diarios y entregamos la silla. En ese caso me mandaron la fotografía, me puse a verla y ya en el campo de trabajo voy viendo de que no era una silla estándar, era una silla neurológica para los dos, eran 2 hermanitos. De aquí de San Pedro Mazagüe, no, perdón, de aquí de este lado, Santa María de Estuma. Y eran niños ¿cómo se llama este caso? Los que van en degradación muscular, distrofia muscular, sí. No eran casos de una silla de ruedas estándar, eran sillas de ruedas neurológicas, que nos tocó llevárnoslos para allá al trabajo y a buscarle la silla adecuada para ellos. Gracias a Dios que teníamos y le entregamos. Entonces el mantenimiento, se les dice al usuario cómo deben de cuidarla, ¿verdad? Mantenerla lo más limpio posible. Y las reparaciones, como le digo, ustedes pueden llegar perfectamente con nosotros siempre previa
Previa cita, ustedes llegan y nosotros damos el mantenimiento. Si nosotros tenemos repuesto, como les digo, se lo colocamos. Si no, en este caso, ustedes le tocaría al usuario comprar, ¿verdad? Pero realmente estamos haciendo reparaciones de todas las sillas que nos llegan, el 99% reparamos. Hay en otros países de que se tardan hasta 3 meses para hacer una reparación de la silla de ruedas. ¿Por qué motivo? Porque ellos solicitan el producto al proveedor. A todos esos 3 meses tienen que esperar y la silla guardada. Y el usuario acostado, ¿verdad? Y nosotros aquí lo que hacemos es captar todas esas sillas. En las campañas nos vienen las sillitas en mal estado, las sillas que nos podemos reutilizar lo hacemos, y las que no, sacamos repuestos usaditos, pero en buen estado, y esos repuestos son los que estamos reciclando con los usuarios. Y una silla la podemos reutilizar, se la donamos a otro usuario, y así estamos más o menos saliendo de cada usuario que tenga la necesidad de una silla de ruedas. Y para, digamos, para pedir, los lugares que nosotros tenemos en el Centro de Aparato Locomotor aquí en San Salvador, ¿verdad? Los días que tenemos nosotros son martes y jueves de 8 a 11:30, y que está el número de contacto de la trabajadora social, ¿verdad? Tenemos el Centro de Rehabilitación de Occidente, que atienden ellos los días viernes de 8 a 12, y ahí está el número de teléfono. Entonces, lo aparece a ellos. Sí, Okay. En el Centro de Rehabilitación Integral de Oriente, que tiene los días miércoles de 8 a 2 p.m. y está el número de teléfono. Ustedes se contactan a este número de teléfono. ¿Cómo hace el usuario, digamos? Si el paciente es externo, viene de fuera y no es paciente de ISRI, solamente con una nota que venga con referencia que solicitan. Nosotros, a veces ya el usuario nos pide una silla de ruedas, y a veces no es una silla de ruedas, sino que a veces puede ser una andarera, puede ser una andadera con asiento. Entonces nosotros evaluamos todo eso y vemos qué es lo que necesita el usuario. En rehabilitación lo que nosotros vemos es que el paciente vaya hacia adelante, no que vaya para atrás. Una persona amputada, digamos, abajo de rodilla, tiene 30 años, viene solicitando una silla de ruedas, no podemos hacerlo porque es un candidato a una prótesis. De mejor le decimos, le vamos a entregar una andadera, pero no una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque nos buscamos nosotros la total independencia del usuario, ¿verdad? Y así vamos nosotros haciendo las evaluaciones y así vamos entregando las asistencias tecnológicas que requiere cada uno, ¿verdad? Muchas gracias.